Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Gràcies a l'audiència per acompanyar-nos i per continuar fent possible aquest espai de Connexió Mèxic, espai de diàleg, de pensament crític i cultura. Avui comptem, com sempre, amb la presència del nostre analista de confiança en actualitat mexicana, en Leonardo Alvarado. Si us sembla bé, comencem ja amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Hola, Leonardo. ¿Qué novedades teniu per compartir aquest dijous? Hola Miriam, qué gusto de estar aquí contigo en tu programa, con la audiencia, con el equipo de Rap. Pues mira, muchísimos temas sobre la mesa sin duda. Ha sido una semana complicada en muchos sentidos, no se diga para el mundo, ¿verdad? Eh, pero bueno, en el ámbito mexicano sí hay varios temas que resaltar y quiero empezar con un tema que es bastante doméstico, y además del pasado, pero que ilustra muy bien las cosas que están sucediendo hoy en día. Hace algunos días, la Corte Suprema de Justicia otorgó una liberación a una persona que llevaba 19 años en la cárcel, una mujer, 19 años en la cárcel, acusada de un crimen, de un secuestro y de un crimen que nunca se pudo probar, ¿sí? No hay evidencia de que el crimen haya sucedido y no hay evidencia de que el secuestro haya sucedido. Y además a esta mujer le extrajeron la confesión a base de torturas inimaginables por diferentes agencias del gobierno federal, ¿no? Y es un caso que ha llamado la atención porque todavía, gracias a ese caso, hay 4 o 5 personas en la cárcel que llevan esos mismos 19 años, ¿no? Y este es un muy sonado caso, el caso de la señora Miranda de Wallace, ¿no? Que acusó a esta gente de haber secuestrado y asesinado a su hijo. Algo que nunca se pudo probar que el secuestro hubiera sucedido y que el asesinato hubiera sucedido. Incluso un periodista mexicano, Ricardo Rafael, acaba de publicar un libro en el que habla de cómo se hicieron todos estos montajes y estos complots para inculpar a esta gente y de el enorme poder e influencia que tenía esta señora durante el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Y lo que no ha podido probar el periodista ni nadie es por qué este asunto tomó tanta relevancia mediática. Uno podía circular por las calles de la Ciudad de México y ver enormes anuncios espectaculares donde se decía que se le buscaba a tal persona por secuestrador o a tal persona por asesinato, obviamente violando todos los protocolos del debido derecho y la presunción de inocencia que cualquier persona debería tener derecho a, siendo presuntamente responsable de un crimen, ¿no? Lo interesante de este caso es que nos habla de niveles de corrupción increíbles al interior del gobierno mexicano y de la Suprema Corte de Justicia, y que hoy de alguna manera nos explican por qué era tan importante ir adelante con la reforma judicial, ¿no? Porque este tipo de casos no es el único, por cierto. Hay muchísima gente en la cárcel hoy que lleva varios años sin una sola sentencia y con procesos atorados, ¿no? Lo cual eso hace que se violen todos los posibles derechos humanos que uno pueda pensar en estos procesos, ¿no? Así que, aunque bien sabemos y los analistas lo han dicho en innumerables ocasiones, la reforma judicial pues está lejos de ser perfecta y además no es probablemente tan profunda como se quisiera, porque en la impartición de justicia no es solamente la parte juzgadora la que participa, viene toda la parte de investigación y de las fiscalías, que la pregunta es si el gobierno actual va a tomar la iniciativa para hacer algo al respecto, ¿no? Porque
Sin eso, difícilmente esto tendrá un fruto sustancial que ofrecernos a los ciudadanos, ¿no? Así que justamente el domingo pasado, en una sesión muy controvertida del Instituto Nacional Electoral, finalmente se le dio validez a a la elección de jueces que se hizo en el 1 de junio y se entregaron las constancias de mayoría a los jueces o a las personas que fueron electas. Por supuesto, y como lo marca la ley, ahora vendrán una serie de impugnaciones, ¿no? Porque ya los partidos políticos están en contra de que diciendo que la elección no fue legítima, etcétera. Entonces, es muy probable que en los próximos días veamos disputas jurídicas al respecto. Sin embargo, el INE ya lo validó y sí detectó algunas anomalías, pero hasta donde el último reporte que yo tuve oportunidad de ver, hablaba como de 12 o 14 casillas. Entonces, suponiendo que esas casillas pudieran ser impugnadas, pues estamos hablando de 58,000 casillas. Creo que no va a ser una diferencia sustancial en el resultado de la elección, ¿no? Pero bueno, queda ahí para el registro, ¿no? Y queda ahí para la memoria porque pues vendrán más acciones hacia adelante y hay que recordar que en el 27 habrá otra elección, ¿no? Así que este ejercicio tendría que dejarnos varios aprendizajes para que la elección del 27 sea mucho mejor que la que hemos vivido y demos un paso más en el sentido de pues adquirir una democracia más participativa que representativa, ¿no? Y bueno, esto pareciera no tener mayor relevancia, pero en el contexto en el que está México, sí es muy importante porque eh, hemos visto cómo se ha complicado terriblemente la relación con los Estados Unidos, ¿no? Un gobierno que nos agrede permanentemente si no es diario, cada tercer día. Eh, Hace algunos días, la secretaria del Interior, el Homeland Security, abiertamente en una reunión con el presidente Trump, donde había periodistas presentes en el Salón Oval de la Casa Blanca, denunció abiertamente que la presidenta Sheinbaum había estado incitando a la violencia en las marchas que se dieron hasta entonces, principalmente en Los Ángeles. Y bueno, esto desató toda una polémica porque además la información que tomó la secretaria del Interior viene principalmente de redes sociales y de algunas cosas que los comentócratas de la derecha subieron acusando a Sheinbaum de esas movilizaciones, algo que además de falso es poco creíble, ¿no? Finalmente, esto se propagó por todo Estados Unidos y el fin de semana, en pleno cumpleaños del presidente Trump, vimos que hubo alrededor de 2,000 protestas en muchísimas ciudades de Estados Unidos, promovidas por el movimiento este 50-51, que son una movilización social que está totalmente en contra de las políticas de Trump en muchos sentidos. También vimos cómo en California, cuando esta secretaria estuvo de visita ahí para ver cómo estaban las condiciones en las que estaba operando la ciudad delante del alcalde, un senador por el estado de California le quiso hacer una pregunta y fue brutalmente atacado por la guardia personal de esta gente y sacado del recinto, haciendo lujo de ilegalidad. Así que vemos que hay una crisis política importante en Estados Unidos, incluso ya ha habido rebeliones de sectores empresariales que están totalmente en contra principalmente de estas políticas de persecución a migrantes, porque no todos son indocumentados para empezar, ¿no? Hay gente que tiene 10 o más años ahí y esta agencia de ICE no está preguntando si eres o no eres, simplemente por tu color de piel va por ti, te guarda y ha habido incluso deportaciones eh, absolutamente ilegales, ¿no? Entonces,
los empresarios, empezó con la secretaria de Agricultura, fue la primera que levantó la mano para decirle a los altos funcionarios de la Casa Blanca que estas acciones ya estaban perjudicando seriamente al campo y a la industria agro, perdón, a la agroindustria americana, porque se estaban quedando sin trabajadores. A la gente ya le daba miedo ir a trabajar, ¿no? Porque no tenía ninguna certeza de que podría regresar en su casa. Y después se unieron los empresarios de los sectores de servicios, principalmente en hoteles y restaurantes, y fue tal la presión que hace unos días el presidente Trump dijo que, pues qué bueno que probablemente no era una buena idea esto de las racias para perseguir inmigrantes, pero no hemos visto que se haya firmado ninguna orden ejecutiva al respecto, porque las racias siguen, ¿no? De hecho, tenemos reportes reportes de arrestos brutales en días, hace poquito, en Los Ángeles, con todo lujo de violencia e ilegalidad. Así que esta situación sí está afectando fuertemente a México, porque ya se está viendo, por ejemplo, la disminución de la llegada de remesas, ¿no? Y sabemos que las remesas han sido, pues, vamos a decirlo así, un lubricante social de muchos procesos en México durante años, ¿no? Así que estamos en una situación delicada porque lo que sigue es tomar una decisión de qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Evidentemente, todas estas acciones del presidente Trump, pues han roto las reglas de dicho tratado, ¿no? Empezando por esta intención de ponerle un impuesto a las remesas, viola uno de los tratados, incluso anterior al Tratado de Libre Comercio, que es el tratado para evitar la doble tributación, ¿no? De tal suerte que si tú pagas impuestos en Estados Unidos o en México, no tendrías por qué pagar en los dos países, ¿no? Así que suena interesante que el primer ministro de Canadá haya invitado a la presidenta Sheinbaum a viajar a la reunión del Grupo de los Siete, que es este selecto grupo de las 7 economías más grandes del mundo, en la que están invitados varios países de diferentes regiones del mundo, evidentemente por su influencia en dichas regiones. Está Brasil, por ejemplo, y está Arabia Saudita, en fin, hay varios países ahí, eh, que por cierto a México le convendría mucho poder establecer algún tipo de relación ahí, más allá del cordial saludo diplomático. Y la presidenta Sheinbaum viaja a esta reunión, eh, pues muy bien acompañada. Va el secretario de Seguridad, van los embajadores de México, de Estados Unidos, el canciller Juan Ramón de la Fuente, va el secretario de Hacienda y otras personalidades, porque evidentemente los temas de la agenda, pues bilateral, trilateral, tiene que ver, por supuesto, con migración, seguridad y comercio, ¿no? 3 temas muy álgidos que abordar con el presidente Trump y que además están poniendo en evidencia que la estrategia que siguió México en 1994, hoy probablemente ya no le esté dando el resultado que esperaba, porque lo que está pasando hoy, y dicho por los analistas de una firma norteamericana financiera, los analistas de Fitch, estas medidas ya le van a imponer a México un sensible retroceso en su crecimiento económico. Y la razón es muy simple: el 80% de nuestras exportaciones es a Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tenemos la diversificación que necesitamos, y estamos hiperdependientes de los Estados Unidos, y la presidenta Sheinbaum va a tener que tomar una decisión muy profunda de qué quiere hacer hacia adelante. Yo diría incluso de una decisión histórica, porque es el momento, dadas las condiciones mundiales y las condiciones internas de los Estados Unidos, es el momento en que México tiene que decidir si quiere seguir adelante con un tratado como el que tiene,
o verdaderamente va a tomar la opción de diversificarse a diferentes regiones del mundo. La decisión va a ser muy dolorosa porque el negociar el tratado de manera limitada va a tener implicaciones económicas inmediatas para nosotros, ¿no? Y eso va a aumentar las tensiones sociales. Y tampoco vemos, es curioso que en esta comitiva que va al grupo de los siete, no va Altagracia Gómez, que aunque no es un funcionario público ni parte del gabinete de la presidenta Sheinbaum, sí es una persona que ha sido clave en agrupar a las 22 o 24 fuerzas empresariales más importantes de México. Entonces, la siguiente pregunta es, oye, ¿qué vamos a hacer con el Plan México? ¿De qué se trata realmente el Plan México? ¿Porque es un plan para industrializar el país o es un plan de sustitución de importaciones que lo que pretende es hacer más llevadero el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Eso lo único que va a lograr es que seamos aún más dependientes de los Estados Unidos, ¿no? Y no estamos volteando a América Latina. Hay que recordar que en estos momentos el 56% de los gobiernos de América Latina son gobiernos progresistas o digamos de corte de corte de izquierda, lo cual permitiría a México establecer una serie de relaciones, pero desde luego esto no le va a gustar a los Estados Unidos, ¿no? Porque eso implicaría tener relaciones comerciales más activas con Venezuela, con Cuba, etcétera, países que son absolutamente contrarios al tratamiento que da los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué noticias obtenemos de la reunión de G7. Ya se dijo que no va a haber un comunicado conjunto, pero que se van a publicar anuncios particulares sobre los temas que se traten, y también entendemos que estas reuniones bilaterales pues no son muy profundas, más bien tienen que ver con agendas que después se irán trabajando para con los países, ¿no? Sí, incluso, bueno, se dice que mañana tiene una reunión la presidenta Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, con Donald Trump, precisamente en el marco de esta cumbre del G7. ¿Qué crees que sea el tema que traten? Supongo que será el asunto migratorio fundamentalmente, pero no sé, ¿qué resultados crees que puedan darse de esta reunión? Mira, algo que hemos visto es que el presidente Trump no es un político que tome decisiones muy estructuradas, es bastante impulsivo, ¿no? Eh, sí tiene una especie de plan de choque, ¿no? Tiene muy claro quiénes son sus enemigos, tiene muy claro qué es lo que quiere, pero lo que no tiene muy claro es cómo lograrlo. Y él cree que con violencia es capaz se siente muy poderoso y que con violencia y amenazas es capaz de lograr lo que quiere. Y ya vimos que no, porque además, en lo que va de su mandato, de todo lo que prometió en campaña, no ha logrado absolutamente nada. Al contrario, no ha logrado absolutamente nada. Por eso ahora dice, bueno, ¿y con quién me desquito? Pues con los migrantes, ¿no? Entonces, esa agenda tiene que llevar tres temas fundamentalmente: migración, seguridad y comercio, ¿no? Por eso está ahí también el secretario Ebrard. Así que esos son los temas centrales, de ahí no tenemos duda. Ahora, ¿cómo se van a abordar? Es justo lo que estaba yo tratando de explicar hace un momento. Por ejemplo, el reclamo más enfático que tienen las comunidades de migrantes, especialmente los mexicoamericanos, del otro lado de la frontera, es que no existe una genuina agenda migratoria que discutir con los Estados Unidos, ¿sí? Se está hablando de las remesas y se está hablando de temas relativamente superficiales, por supuesto, la protección de los derechos humanos, que no es necesariamente superficial, pero que ellos ven como algo que se ha mantenido desde hace muchos años y que tampoco se ha progresado mucho. Y lo que ellos quieren es que se siente a negociar una genuina, ¿cómo se dice?, reforma migratoria,
lo cual tendría implicaciones muy fuertes para la parte comercial, ¿no? Porque estamos hablando de jornaleros, estamos hablando de obreros, gente de la construcción, trabajadores temporales, trabajadores que están dedicados al desarrollo de propiedad intelectual, etcétera. O sea, es complicado, no es cualquier cosa, y que además retomaría el espíritu con el que originalmente se inició todo este asunto de la migración, que tiene muchos más años, pero hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se implementó el programa de braceros, que era cuando los mexicanos tenían que ir a producir en el campo y en las fábricas norteamericanas mientras se sucedía la Segunda Guerra Mundial y que no había quien hiciera ese trabajo porque estaban en el frente de batalla, ¿no? Entonces de ahí viene todo esto y habría que de alguna manera retomar ese espíritu porque era un programa de cooperación y ahora se ha vuelto un tema de explotación directamente, ¿no? Porque los migrantes mexicanos pasan por las peores condiciones laborales en aquel lugar, ¿no? Así que ese sería un tema, decir, sí, pero ¿cómo lo vamos a abordar? Y el Tratado de Libre Comercio, yo creo que México tiene, no está fácil, pero tiene la decisión de decir si vamos a ir para adelante con algo más o menos parecido a lo que tenemos o definitivamente vamos a marcar la pauta para poder empezar la diversificación. Por ejemplo, el domingo hubo una marcha, que por cierto los periódicos nacionales no retomaron, una marcha bastante concurrida de activistas sociales que estaban pidiendo el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y diplomáticas y comerciales, ¿no? Esto tendría que ser en el ánimo de seguir adelante con el espíritu humanista del gobierno mexicano, tendría que ser la acción a tomar, ¿no? Sin embargo, no sabemos si la presidenta eh, va a incluso llegar a incomodar a los Estados Unidos a ese grado, porque bueno, estaría rompiendo con el principal socio en Medio Oriente de los Estados Unidos, ¿no? Así que, como decimos en México, echarse ese trompo a la uña no está fácil, ¿no? Pero bueno, lo que yo alcanzo a leer en la prensa especializada y demás, sí se ven escenarios como muy coyunturales y de decisiones profundas a tomar. O nos diversificamos y va a doler, porque va a doler, ¿sí? O sea, manejar un tratado de libre comercio distinto a este no va a ser fácil con los norteamericanos. Podemos pensar que los canadienses nos necesitan, que están dispuestos a seguir asociados con nosotros, pero habría que bajarle la intensidad con los Estados Unidos y eso va a tener implicaciones económicas muy fuertes, que no sé si la presidenta Sheinbaum quiera asumir, o la otra es que aumentemos nuestra dependencia con los Estados Unidos, y lo cual históricamente pudiera ser muy lastimoso, ¿no? Definitivamente. Y en este mismo ámbito de la reunión del G7, ¿qué papel crees que podría tener Claudia Sheinbaum, ¿no? Como la representante de un país que no es miembro? Pero ¿de qué manera, si es que la hay, podría influir su presencia en las discusiones multilaterales precisamente sobre migración y comercio, pero ya en un ámbito mayor, ¿no? Un ámbito además que está marcado sobre todo por tensiones geopolíticas y también por la reconfiguración del orden global? Mira, yo creo que la presidenta Sheinbaum se puede convertir en uno de los personajes políticos más importantes del momento, porque si hacemos un recuento, yo creo que hay muy pocos jefes de Estado en este momento en el mundo, desde luego en China, en Rusia, en Irán, por ejemplo, o en Corea del Norte, que son capaces de salir al Zócalo o a la Plaza Roja o a donde tú me digas y convocar al pueblo y hacer cambios muy profundos, porque tiene esa capacidad de convocatoria y yo creo que los demás países lo tienen muy claro. Ahora, tiene problemas interiores que pueden obstaculizarle algo así. En el caso particular, lo que estamos viendo es una especie de balcanización del partido eh, reinante, ¿no? De Morena. Lo vimos, los resultados que arrojó
la elección judicial nos muestra que dentro de Morena hay varias Morenas, ¿no? Y que hay una disputa del poder y que no va a ser fácil la unidad. Es más fácil convocar al pueblo y unirlo, incluso a los propios empresarios. Yo creo que los empresarios podrían entender, ellos son muy hábiles en los negocios y van a entender perfectamente que tener el 80% de nuestros ingresos dependientes de una sola cuenta no es la estrategia correcta para nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, los otros países sí ven en México un potencial de crecimiento en todos los sentidos y no les molestaría desde ningún punto de vista poder hacer negocios con México y desde luego tener otro tipo de relaciones un poco más profundas. Así que sí creo que la presidenta puede hacer una diferencia en el grupo de los siete. Ahora, hay otro escenario, ¿no? Y ese es un poco preocupante en donde, pues fuéramos a ver qué necesitan los norteamericanos para quedar bien con ellos. Ese me parecería que sería un error gravísimo, pero dadas las circunstancias y el nivel de agresión que esta gente tiene, pues no podemos descartar. Bueno, yéndonos un poco al ámbito deportivo, pero que tampoco está, o más bien que también está relacionado con el tema migratorio, ¿qué nos puedes decir sobre las desafortunadas, creo yo, declaraciones del Vasco Aguirre, quien es director técnico de la selección mexicana, que hizo hace unos días, me parece? Sí, mira, la selección mexicana se encuentra en estos momentos disputando en Estados Unidos la famosa Copa ahora de la CONCACAF y fue muy revelador porque en plena crisis de la ciudad de Los Ángeles, un reportero de manera pues muy, digamos, hasta ingenua, ¿no? Le pregunta al entrenador nacional que si tiene algún mensaje para los migrantes, para la gente que lo ha ido a apoyar a los estadios y que siempre tan leal con la selección. Y el entrenador nacional le dice, mira, yo no soy mensajero, ¿no? de migrantes, ¿no? Y se da la vuelta y lo deja con la pregunta en la mano. Y claro, bueno, pues en redes sociales lo llevaron a la hoguera, pero en 3 minutos. Y sí habla muy mal, porque la Federación Mexicana tiene muchos años comercializando a la selección mexicana de fútbol en Estados Unidos. Por varias razones. La primera es porque los boletos en los estadios son mucho más caros que en México, ¿no? Lo que tú le cobras a un paisano por ir a ver a su selección es probablemente 5 o 6 veces más que lo que podrías cobrar en cualquier estadio de México, incluyendo a los estadios más modernos de Monterrey, Guadalajara o ahora el Estadio Azteca que están remodelando aquí, ¿no? Entonces son estadios con gran capacidad y que el México-americano está feliz de pagar los 40, $80 que puede costar ir a ver a la selección, dependiendo de dónde estás. Y la otra es que también el tema de los derechos de televisión, ¿no? Porque entonces estamos hablando de derechos binacionales, porque también los migrantes les gusta ver, no todo el mundo va a ir al estadio, les gusta ver esto por televisión. Entonces ahí hay una fuente de riqueza increíble, además de una fidelidad que tienen nuestros paisanos con la selección. Han llevado partidos espeluznantes, malísimos, donde no van ni los titulares y agarran cualquier equipo que esté disponible, y ahí están los paisanos apoyando a su selección y se emocionan, ¿no? Unos partidos malísimos. ¿Y cómo es posible que el entrenador nacional les dé la espalda de esa manera? Y lo peor de todo es que nadie en la Federación Mexicana de Fútbol, ninguno de los funcionarios salió a decir nada al respecto, ¿no? Claro, luego vimos en la televisión mexicana, que son quienes realmente controlan a la selección, algunos anuncios ahí medio solidarios, pues ya, ahora sí que ya ahogado el niño, queriendo tapar el pozo, pero no, fue desastroso. Y además debuta contra el equipo de República Dominicana y les gana a penitas, ¿no? Entonces,
ni en lo deportivo, ni en lo social, ni en lo político. Total que el equipo mexicano pudiera tener una de sus peores giras de verano en estos próximos días, no? Doncs moltes gràcies, Leonardo, com sempre, per la teva aportació sobre política. Ha estat molt valuosa i enriquidora per aquesta conversa. Que vagi bé i moltes gràcies. Encantado, Míriam. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a Rap Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I avui parlo en aquesta secció sobre la importància de les reserves de la biosfera perquè són territoris clau per preservar el patrimoni cultural i natural. A més, garanteixen serveis ambientals essencials com l'aigua i l'aire nets i són espais on assagen formes de convivència harmònica entre éssers humans i naturalesa. Reserves de la biosfera, territoris vius per a un futur sostenible. Les reserves de la biosfera són territoris reconeguts per la seva importància ecològica, cultural i científica, la funció principal de la qual és protegir la biodiversitat, ja que promouen un model de desenvolupament humà sostenible. Establertes en el marc del programa L'Home i la Biosfera de la UNESCO, aquestes àrees no sols busquen conservar els ecosistemes naturals, sinó també integrar les comunitats humanes en processos de cura i ús racional dels recursos. Lluny de concebre la natura com un espai separat de la societat, les reserves de la biosfera proposen una convivència harmònica entre els éssers humans i el seu entorn, incorporant el coneixement tradicional, la participació comunitària i la investigació científica com a pilars fonamentals. Una característica essencial d'aquestes reserves és la seva zonificació. Es componen d'una zona nucli on la naturalesa es manté sense intervenció humana significativa, una zona d'esmorteïment on es permeten activitats sostenibles com l'agricultura ecològica, l'ecoturisme o la recol·lecció tradicional de recursos i una zona de transició on s'assenten comunitats que participen activament en models de desenvolupament respectuosos amb l'ambient. Aquest enfocament, més que imposar prohibicions, genera aliances entre la conservació ambiental i els modes de vida locals. Mèxic, per la seva gran diversitat biològica i cultural, és un país important a la xarxa mundial de reserves de la biosfera. Té més de 40 d'aquestes àrees distribuïdes al llarg de tot el seu territori, que abasten selves tropicals, deserts, zones muntanyoses, sistemes costaners, manglars i esculls. Algunes d'elles, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, entre Michoacán i l'estat de Mèxic, protegeix santuaris únics on milions de papillones arriben cada hivern després d'un viatge migratori de milers de quilòmetres. A Baixa Califòrnia Sud, la Reserva El Vizcaíno, la més extensa de Mèxic, que combina desert, aiguamolls i llacunes costaneres que serveixen de refugi a la balena gris i a nombroses aus migratòries. A Chiapas, la Reserva de Montes Azules protegeix un dels últims nuclis de la selva lacandona, territori d'una enorme biodiversitat extractivista, i a Quintana Roo, la Reserva de Siancán. No obstant, aquestes reserves enfronten seriosos desafiaments. Tot i el seu estatus protegit, moltes pateixen pressions externes com la deforestació, l'expansió de megaprojectes turístics, energètics o miners i la manca de finançament adequat. A això se suma la tensió entre interessos econòmics i els drets de les comunitats locals, que en nombrosos casos no són reconegudes com a actors clau en la gestió del territori. Davant d'això, diverses iniciatives comunitàries han emergit per defensar aquests espais, des del turisme responsable, gestionat per cooperatives, fins a programes d'educació ambiental i vigilància territorial a càrrec d'habitants locals. Les reserves de la biosfera no són només espais de conservació, sinó també són territoris de resistència i propostes per a una altra manera d'habitar el món. I arribem així al final d'aquesta emissió, d'aquest dijous de Connexió Mèxic. Gràcies a l'audiència per la seva companyia i els esperem el dijous que ve.